Hola, soy Ricardo Gurrola y en este capítulo, siendo último viernes del mes, hablaremos de personas famosas con historias fascinantes y analizaremos los aspectos psicológicos que ellos tienen o tuvieron. En este caso hablaremos de un ídolo de multitudes, genio y figura, conocido por muchos pero entendido por pocos. Hablaremos de Diego Armando Maradona. Este es un pequeño y muy humilde homenaje para él, con cariño para ti, barrilete cósmico. Diego Armando Maradona nace un 30 de octubre de 1960 en Lanús, una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Fue futbolista y entrenador de fútbol argentino, es catalogado por especialistas, exfutbolistas y aficionados internacionales como el mejor futbolista de la historia. De igual forma, catalogado como el mejor jugador de la historia de la Copa Mundial y el mejor jugador de la Copa Mundial de México en 1986. Es considerado el mejor futbolista del siglo XX según los premios al jugador del siglo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA. Esto según una votación popular. Según los expertos de la FIFA, obtuvo un tercer lugar y según la Federación Internacional de Historia y Estadística, obtuvo un quinto lugar. Después de su retiro del fútbol en 1997, admiradores y fans del exfutbolista crean la Iglesia Maradoniana, siendo una parodia de la religión. Esta iglesia es fundada en el 98, un 30 de octubre, fecha de nacimiento del astro. Dicha iglesia, que ha expandido a España, Italia, Alemania, Reino Unido, Escocia, Japón, Afganistán, Perú, Brasil, Chile, México, Uruguay, Estados Unidos y entre otros países, y en el 2015 constaba de 500,000 seguidores y cuentan con su propia Biblia llamada Yo soy el Diego de la gente. Los fieles también hacen un rezo que se llama Diego Nuestro, además cuenta con 10 mandamientos. Los miembros de esta comunidad afirman que uno de sus objetivos es dar lugar a emociones generadas por Diego Maradona y la pasión futbolera. Además, mostrar lo que siente hoy la gente por los deportistas que nos representan, siempre respetando las creencias de los demás. Como podemos darnos cuenta, Diego Armando Maradona es para los argentinos en su mayoría y para una gran parte de la población mundial un ídolo asemejando un dios. Esto Freud, el padre del psicoanálisis, lo describe mejor en La psicología de las masas y el análisis del yo, en el año 1921. Hablemos un poco del fenómeno que hizo que Maradona fuera ese ídolo de las masas. En palabras del psicólogo argentino Ricardo Silva en 2009, y citando al doctor Enrique Pichón, plantea que el ídolo es un personaje necesario a nivel psicológico, en especial durante el proceso de desarrollo, en la medida en que permite proyectar deseos y aspiraciones del sujeto, cumpliendo una función de protectora frente al acecho de los miedos básicos. La identificación con el ídolo brinda sentido de pertenencia a un grupo determinado, y la adolescencia se desarrolla a través de un incesante intercambio de ellos, debido al contexto de crisis que todo adolescente vive, con la desidealización de los padres. El ídolo es algo más que un personaje determinado, es un rol social, cuya función consiste en asumir y gratificar aspiraciones colectivas. Cuanto mayor es la coincidencia entre estas aspiraciones y el sujeto ídolo, más intensa es la adhesión que despierta. Si se llega a producir el más mínimo desajuste entre el rol adjudicado y el asumido, la idolatría muestra su reverso en una tremenda hostilidad. El adolescente no está capacitado para seleccionar los modelos que los mass media le aportan. No obstante, va adquiriendo un lenguaje propio para expresar su rebelión, a veces por medio de sus ídolos, portavoces del orden distinto al que aspira. En síntesis, los modelos de identificación se van desplazando gradualmente del ámbito de las familias, recayendo sobre los héroes de la cultura de masas, llamados a cumplir este rol de objeto idealizado. Así es que emergen figuras sustitutivas que mediante mecanismos inconscientes se erigen en personajes míticos, tanto en el ámbito del arte, la política, la ciencia o el deporte. Para la comunidad argentina y la mayoría de las personas fanáticas, el fútbol representa más que un deporte de 11 contra 11 donde el objetivo es generar más puntos que los contrincantes. El fútbol es una pasión donde eres fiel. Hablemos por qué es esto, haciendo referencia al contexto histórico de la Argentina. El fútbol es un deporte originado en Inglaterra, específicamente en Londres, donde adopta las normas estandarizadas y reglas para el año de 1863. No obstante, llega a Argentina en los años de 1840 en los barcos ingleses que llegaban al país. Muchos de aquellos inmigrantes se instalaron en esas tierras y fundaron colonias y colegios donde se difundía la importancia de la educación física. Es justamente por ello que el profesor escocés Alejandro Watson Houghton
es considerado el padre del fútbol argentino, por el gran impulso que dio a este deporte. En el año 1893, Watson fundó la Argentine Association Football. En ese año, los jugadores criollos comenzaron a participar en los equipos que, hasta ese momento, solo permitían futbolistas ingleses. Pero era tal la popularidad de este nuevo deporte porteño que ya se lo jugaba en las calles y en los patios de los conventillos de Barrio de Boca, Boedo y San Telmo. El 12 de mayo de 1875 se funda el Club Mercedes, el club fútbol más antiguo de la Argentina y de toda América, de los que todavía perduran hasta el día de hoy. En 1891 se creó la primera Asociación de Fútbol de Argentina. La misma tuvo una existencia fugaz, pero organizó el primer campeonato oficial. 2 años después, el 21 de febrero de 1893, Huron fundó la Liga Definitiva de Argentine Association Football League, homónima de la asociación fundada en 1891, que con sucesivos cambios de nombre adoptaría finalmente la denominación de Asociación de Fútbol Argentino, la octava asociación de fútbol en crearse en el mundo. Desde 1891 existe la consecuente participación de futbolistas argentinos a la fecha de hoy, 129 años de historia futbolística, pero aún no para. La ambición de los argentinos en la primera década del siglo XX comenzó un proceso de popularización del fútbol mediante la creación explosiva de cientos de clubes que canalizaron el ingreso masivo al deporte de los sectores populares, muchos de ellos trabajadores y descendientes de inmigrantes o ellos mismos. La clase alta de las comunidades británicas se orilló ante la masificación del deporte como espectáculo, debido al populismo en la zona obrera siendo el deporte predilecto en sus ratos libres y aunado a las reformas laborales mundiales de esa época. Los argentinos crearon el fútbol de potrero, lo que se conoce como jugar fútbol en una cancha de tierra, y así se pudo masificar de mejor forma el deporte. En los siguientes 60 años el deporte estaba tan centralizado que pocos equipos podían competir, pero era tal su popularidad que había equipos que estaban jugando en ligas regionales no afiliadas a la asociación en sí. Así que el deporte era oficial para unos, pero no oficial para otros. Algunos tenían grandes glorias y otros no, lo que causaba desacuerdos entre los argentinos. Para el año 1966, Valentín Suárez crea una nueva forma de campeonato, donde los equipos no asociados pueden jugar contra equipos oficiales y llegar por medio de grupos a instancias finales. A partir de entonces, el fútbol se revolucionó, saliendo de cierta apatía que tenían en años anteriores. El cambio se evidenció en que equipos no acostumbrados al éxito pudieron salir y ser campeones. Y el fútbol argentino explota y obtiene una revolución cultural para la masa argentina. Por otra parte, el tango, como han señalado el antropólogo Julián Ponicio, tiene un origen simultáneo y cultural interrelacionado con el fútbol rioplatense. La triada potrero, pibe, gambeta forjó las bases identitarias de un estilo corporal similar al movimiento corporal de la danza del tango en la manera de entender la práctica del fútbol. En 1961, Edmundo Rivero grabó el tango Gol Argentino y en 1978, Astor Piazzolla compuso Piazzolla 78, una suite futbolística que integra los temas Mundial 78, Marcación, Penal, Gambeta, Golazo, Wing, Corner y Campeón. La cultura, la psique, la masa, el deporte y Argentina van de la mano caminando cada día. Los argentinos llevan ya el fútbol en su ADN. Su genética los lleva a competir constantemente, a ganar a base de habilidad o de recursos cancheros. El fin justifica los medios y si es para ganar un partido o el ser hincha o aficionado, estar en las gradas y destrozarte los pulmones alentando a tu equipo valdrá la pena. Luego de analizar el fútbol y la pasión generada a su alrededor bajo este contexto, de ubicar la llegada de Maradona a este mundo, consultamos a Freud, la psicología de las masas y el análisis del yo. En un magistral debate, el padre del psicoanálisis coincide con los postulados de Le Bon, de que en el seno de una masa aflora lo inconsciente, que sentimientos de invencibilidad y efectos de contagio dan forma a un marco global donde prevalece la sugestión, pero agrega que tal sugestión no viene de la nada, viene del amor por el conducto o jefe de quien nos identificamos, a quien admiramos y queremos emular, ya sea en una masa espontánea o en una masa artificial como el ejército, la iglesia o la política. Amor por aquel a quien idealizamos y colocamos en el lugar de modelo. Amor
por aquel que, al igual que en una situación de hipnosis, nos hace perder el interés por el mundo exterior. El ser humano masificado sufrirá una suerte de regresión a una actividad psíquica primitiva, donde caen ciertas funciones y emergen otras, más afines a los procesos oníricos. Condensaciones y desplazamientos reemplazan la discriminación por los objetos de la realidad exterior. Comienzan a regir otros niveles lógicos y otra temporalidad, para pasar a convertirnos en un animal de horda, dependiente de la voluntad y del amor a un jefe todopoderoso, que nos guía, orienta y da sentido a nuestra vida. En otros tiempos esta proyección evolucionó sobre la figura del chamán o líder religioso. En nuestro tiempo, y ante la inmensa crisis de representatividad política, este lugar ha recaído sobre artistas y otros ídolos populares, como por ejemplo los surgidos de una probada pasión de multitudes, como lo sigue siendo el fútbol. No es Maradona en persona el líder todopoderoso al que amamos y del que pretendemos ese mismo amor, pero sí fue Maradona la persona en quien se depositó esta función, en parte porque manejó como pocos lo divino con los pies sobre la tierra, pero sobre todo porque surgió en un momento especial no solo de la historia argentina. Cuando el capitalismo mundial integrado se comenzó a organizar como una gran masa artificial, pudo hacerlo mediante un muy poderoso instrumento, la televisión satelital. Fue de esa manera que comenzó un proceso de dominio e hipnosis mental de características masivas. La primera emisión fue en junio de 1967 cuando los Beatles grabaron All You Need Is Love. El primer mundial televisado que consagró a Brasil de Pelé en México 70 hizo que el fútbol ya no volviera a ser lo que era. El objetivo lógico era el dominio de las masas, la televisión el instrumento central y el fútbol uno de sus medios. Y es en ese contexto que irrumpe Maradona como figura excluyente. Curiosamente debuta en la primera división en el 76, mientras la dictadura funcional al capitalismo mundial integrado en formación utilizaba el mundial de fútbol como principal hipnótico, para ocultar el horror de la desaparición forzada de personas. Se consolida como figura desde que es adolescente y nada detiene su marcha colmada de brillo. Maradona no llega a jugar con la selección de Argentina en el mundial que organizaban ellos mismos en el 78, cosa que hubiera hecho aún más mítica la historia de Diego, ya que lo ganaron, pero se consagra como campeón mundial juvenil en Japón 79. En momentos en que el fútbol se lo comió todo con total y absoluta inocencia, Diego Maradona comienza a perderse en complejos laberintos donde paradójicamente irá ganando acceso a la categoría de los mitos. Su paso en el fútbol argentino, como la continuación de su carrera en España e Italia, incluida su consagración en México 86, que lo convertirían ya definitivamente en ídolo de las masas. Recordando esta parte, culturalmente Argentina llevaba a cabo un duelo, iniciando en 1982 con la Guerra de las Malvinas, entre ellos y el Reino Unido. Suceso que dejaría marcado a los argentinos y dañados moralmente, sin menospreciar las víctimas mortales. Una nación usurpada, robada y menospreciada en búsqueda de recobrar el honor y sanar viejas heridas. En ese juego de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra, fue una guerra donde en lugar de municiones lo que dañaba al rival eran los goles. De esa forma, Diego disparaba 2 veces a los ingleses, enmarcándolos para la posteridad. El primero, la mano de Dios, donde al preguntarle a Diego años después si había tocado con la mano o no, él dice que no fue él quien tocó la bola, sino fue la mano de Dios. Y el segundo, nombrado el gol del siglo, con una efusiva narración de Víctor Hugo Morales, donde se recalca que ya no es de este planeta. Te dejará al final esta épica narración que te dejará con la piel eriza. Diego pasa de ser un simple futbolista humano a un héroe, ídolo y dios para el pueblo argentino. Todo esto irá dejando huella en este muchacho que nunca imaginó a dónde lo llevarían los misterios de la vida. Todo se conjugó para que tenga que cargar sobre su espalda con los sueños, alegrías y frustraciones de todo un país, sin dejar de ser reconocido a nivel mundial cuando la pasión de multitudes se planetizó. El nuevo padre de la horda llamada capitalismo, o el gran hermano si se quiere, lo colocó, acaso con la complicidad de una masa hipnotizada por visiones teledirigidas desde todos los ángulos, en un lugar ilusorio y homólogo al propio, un lugar imposible de soportar para un hombre solo. Los Beatles al menos eran un grupo, ¿acaso por ello pudieron ellos deshacerse de la Beatlemanía? A 60 años de su nacimiento, aquel ya no es exactamente el mismo, era un muchacho como muchos, pero por coincidencias, azar o el mismo Dios quiso ponerlo en un camino cultural, social y familiar adecuado, que ya no pueda gozar del anonimato en ningún lugar del mundo. De seguro no es algo sencillo de soportar.
cómo poder soportar tanto amor. Fue hacia la gloria sin saber bien de qué se trataba, lo alcanzó y se volvió otro tipo. La droga quizás sea lo de menos. Que uno de los pocos líderes políticos de masas, que son Fidel Castro, o un cantante también masivo y comprometido con movimientos de derechos humanos como Bono de YouTube, le den su respeto y honren su amistad, no es seguro de cualquier cosa. Ni de su presencia en la cumbre de los pueblos del Mar de la Plata en 2005. El haber alcanzado el lugar imposible, lo sabemos, no fue sin ningún tipo de costo. Quizá le debamos no pocas alegrías, quizá podamos criticar sus equivocaciones, pero al final, Maradona el mito lo construyó el pueblo, y Maradona es el pueblo en sí. Por tanto, el pueblo debería cuidarlo y dejarlo tranquilo, para que el pueblo esté mejor, o al menos más sinceros con nosotros mismos. Yo tengo 25 años y me gusta el fútbol. Soy un apasionado de este deporte y a pesar de no haber vivido la época dorada de Diego, vivo impulsado por su era aún vigente y su apogeo cultural. A manera de resumen, Diego es el ídolo que debido a que todo se alineó en el momento cultural mundial, el social de en Argentina, los momentos militares, la necesidad del héroe, el fomento del deporte más hermoso del mundo, llamado por algunos, en una Argentina donde se popularizó de manera tan rápida como un grito desesperado de ayuda y además de un tipo con habilidades y mentalidad correctas. Diego es el reflejo de esto mismo, cosa que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia. Una persona cada X cantidad de años viene y es un cambio tan grande que resuena por siempre. Y bueno, si te gusta este podcast, compártelo con más personas que creas que le pueden gustar. Checa mis redes sociales como son Twitter, Facebook y YouTube, donde me encontrarás como psicólogo Ricardo Gurrola. No olvides que al final te dejo la narración de Víctor Hugo Morales y hasta la próxima. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ¡gol! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el cabinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0.